buenas tardes y especialmente a todos los refugiados, porque hoy es el Día Mundial de todos ellos, de los que están en nuestra comunidad, concretamente 1.400 atendidos por las distintas entidades. Castilla y León acoge actualmente a 1.400 refugiados. A su llegada, organizaciones como Cruz Roja les trata de integrar en actividades cotidianas durante 6 meses. Conocer nuestras ciudades, saberse desenvolver por ellas, acudir a los recursos. Eso lo llamamos contextualización. Todas las provincias cuentan con psicólogo, con asesoría jurídica, con varios trabajadores sociales, uno para cada fase. Se atiende caso por caso, especialmente los más vulnerables. Llegan personas a veces que tenemos la sospecha que pueden venir de una red de trata, familias monoparentales, mujeres embarazadas. En Castilla y León en el último año han nacido bastantes niños de estas familias que han estado llegando a nuestra comunidad y no están quizás en las condiciones de iniciar una actividad laboral. Se les sigue dando apoyo. Pasados 10 o 12 meses, muchos ya tienen autonomía para buscar y encontrar un empleo. A partir de ahí se cocinan su futuro sintiéndose como uno más de los nuestros. Hoy buena parte del programa se lo dedicaremos a ellos, con testimonios y con las entidades más importantes que se encargan de ellos nada más llegar a nuestro país y a nuestra comunidad. Lejos de suavizarse y cambiando de tema, prosigue a nivel nacional y abre informativos, cadenas de televisión y también de radio, la polémica, el rifirrafe de ayer en el Pleno del Ayuntamiento del alcalde, Óscar Puente, que a su vez es portavoz de la Ejecutiva Federal, y de la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente. Escuchen y vean. Y usted, antes de estar en este ayuntamiento, tenía un puesto de trabajo bastante normal en una tienda en Valsur y no ha gestionado usted nada en su vida, en ningún sitio. ¿Cuál es su capacidad de gestión y de organización, señora Vicente? Yo creo que no acredita absolutamente ninguna. Señora Vicente, usted dice que la insultamos. No sé quién le ha insultado en este salón de plenos. No tiene la palabra, señora Vicente. Si no retira usted, señora Vicente, si no retira usted las mentiras que ha dicho sobre mi currículum, la portavoz de Ciudadanos se levanta y se va. Haga usted lo que quiera, puede usted hacer lo que quiera. Cuando no les echas, se marcha. Ha dicho usted que le insultamos, sin embargo yo solo le he escuchado a ella hablar de cínicos y de mentirosos. Bueno, la formación naranja pide la dimisión del alcalde y este a su vez pide que se documente el currículum de la señora Vicente. Después hablaremos con el alcalde en unos minutos, más temas en esta tarde de miércoles. Hoy cantamos y bailamos al ritmo de Nuria Fergó. La cantante malagueña presenta La vida son solo 2 días, el tema de la Vuelta Ciclista a España para este año. Un ritmo fresco y veraniego perfecto para la época estival. Conoceremos más sobre el artista esta tarde en Vamos a ver. Una oportunidad para viajar en el tiempo y descubrir la vida de la burguesía de finales del siglo XIX y principios del XX. Este es el propósito de Universolis, una muestra del Museo Art Nouveau y Art Deco de la que hablaremos en nuestro programa. Cuidar nuestros dientes es muy importante y esta tarde nos adentraremos en los avances del esmalte dental, en concreto de una proteína que consigue reforzarlo para contribuir a su salud. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de la ciudad de Valladolid, portavoz de la Ejecutiva Federal, don Óscar Puente. Buenas tardes, gracias por entrar en directo. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí estaba ese rifirrafe del día de ayer en el Pleno, en el Ayuntamiento, de la petición de dimisión por parte de la formación naranja y a su vez nos gustaría escucharle, por última vez entiendo, porque lleva un día, no sé qué vez es esta, en la que, qué número es esta ocasión, en la que da explicaciones sobre lo ocurrido ayer en el Ayuntamiento. Sí, bueno, no será la última, En fin, me imagino que tratarán de estirar el cicle lo que puedan, algunos, pero en fin, yo lo que también espero es que aprovechen la oportunidad para acreditar que lo que la representante de Ciudadanos dice en su currículum es cierto, que es lo que yo he cuestionado, nada más. Lo demás es una fabricación muy, bueno, pues muy de estos tiempos, ¿no? Todo se transforma en clasismo, machismo y esas cosas, pero yo simplemente me he limitado a tratar de desvelar que, en fin, lo que ella dice en su currículum no es cierto
y que si hay alguien clasista en este caso es ella, que es la que esconde su trayectoria profesional y la convierte en otra completamente distinta porque quizá cree que no es muy meritoria, ¿no? Pero nada más. Ahora, señor alcalde, ¿está de moda esto de pedir la dimisión a las primeras de cambio? No, bueno, pero en fin, yo creo que esto es un castillo de naipes que se han montado, pero vamos, no tiene ningún recorrido. En fin, me siento muy halagado porque el líder de Ciudadanos considere que merezco su atención y pida la dimisión de un alcalde de este país, ¿no? Yo creo que debería, sobre todo, indagar a quién tiene al frente del partido en Valladolid. Debería preocuparse por eso, porque creo que si hay al frente de un partido una persona que dice una cosa en su currículum que no coincide con lo que ha sido su trayectoria, pues, en fin, cuando uno engaña a los ciudadanos o intenta engañarles en una cosa, pues en fin, puede hacerlo en otras. De todas maneras, alcalde, si no tuviera la dimensión que tiene a nivel nacional, política y responsabilidad, quizás el señor Rivera no hubiera escrito el tuit que estamos viendo, ni las redes ayer hubieran ardido como lo hicieron, ¿no? Bueno, las redes fundamentalmente ardieron las redes de Ciudadanos. Todos los políticos de Ciudadanos de este país pidieron mi dimisión a través de Twitter, ¿no? Pero nadie más se sumó, o sea que, en fin, bueno, fuegos de artificio. Pero sí, bueno, hay dos elementos aquí muy claros encima de la mesa, ¿no? El primero es ese, que bueno, pues tengo una dimensión política nacional, y la otra yo creo que no es menor, y es que ellos se las prometían muy felices, las encuestas les daban muy bien, incluso pensaban que podrían incluso recuperar o tener algún ayuntamiento, y ahora pues las cosas se les han torcido mucho, ¿no? Y en el caso de Valladolid, pues yo creo que, en fin, todo este nerviosismo y estas cosas tan artificiales que están haciendo, pues lo que denotan es que ven muy mal las elecciones el próximo mes de mayo, ¿no? Pero en fin, esto va a ser así, queda un año y vamos a tener que vivir todo esto. Bueno, de todas maneras, su entorno más cercano, su familia, su mujer, ¿qué le dijeron cuando ayer le acusaban de machista y de clasista? Pues a ver, tú me conoces, Cristina, y conoces a mi familia y pues hombre, son cosas que no gustan. Mi mujer estaba pues muy disgustada, ¿no? Porque, en fin, utilizar estos adjetivos de manera tan fácil, tan gratuita, ¿no? El machismo es una lacra de esta sociedad, es una cosa que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Entonces, frivolizar con estos temas yo creo que le hace un flaquísimo favor a la causa de la defensa por la igualdad en este país, ¿no? Y bueno, cuando esto lo hace además una formación que si por algo se ha caracterizado es por no tener ningún tipo de, en fin, miramiento con el tema de la igualdad y bueno, un tema que desde luego no les ha preocupado ni están nada concienciados con él, pues en fin, suena un poco a hipocresía, ¿no? Pero bueno, mi familia está acostumbrada, estamos en esto y es lo que toca. Esto va en el sueldo, como dicen. Gajes del oficio. Pues enhorabuena a la ciudad de Valladolid por ese ascenso a primera. Le veíamos hace escasas horas, este fin de semana, con el Real Valladolid, con la ciudad, que estaba pletórica, como no podía ser de otra manera, en primera división, y celebrándolo, alcalde. Así que enhorabuena. Sí, hoy es el 90 aniversario precisamente del Club de Fútbol, claro. Y además hoy hemos decidido atender una reivindicación que llevaba impulsando diversas plataformas en la ciudad, y es ponerle una calle al Real Valladolid. Y bueno, pues la avenida que sube hacia el estadio, que sube hacia el Carrefour, que todo el mundo conoce, se denomina a partir de hoy, he firmado el decreto Avenida del Real Valladolid. Pues gracias, Óscar Puente, gracias, como siempre, muy amable. Gracias a ti, Cristina. Un beso a todos. Bueno, pues ahí está esa polémica que, como les decía, ha trascendido a nivel nacional, dado también la entidad política nacional del señor Óscar Puente. Vamos a hablar de un tema absolutamente fundamental cada día del año, pero si cabe más un día como el de hoy, 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Les comentaba antes que en nuestra comunidad en Castilla y León, en torno a 1.400 personas refugiadas tienen la cobertura de las entidades como Cruz Roja, como ACCEM, que día a día les ayudan a reincorporarse a lo que es una cierta rutina y cotidianidad. Ahora hablaremos con ellos, pero me parece muy ilustrativo que escuchen y vean este vídeo y al testimonio que tenemos después. Alexander llegó a Soria hace aproximadamente 9 meses.
No fue el primer destino que eligió para abandonar su país, Ucrania, cuando el conflicto con Rusia dejaba cada día bombardeos en su ciudad. No dudó en coger las pocas cosas que pudo y abandonar su casa. Yo salir con mi mujer embarazada, 7 meses embarazada, y nosotros vamos en República Checa. Allí nació su primera hija, pero con el final del permiso de asilo, Alexander y su familia tuvieron que marchar a Polonia y Alemania antes de aterrizar en Soria. En Cruz Roja recibe asesoramiento y aprende el idioma con las clases de Carmen, una de las voluntarias de la organización. A veces tienen problemas afectivos, hay días que los notas que están un poco tristes, no siempre, un día dice hoy no tengo muchas ganas de hablar, entonces lo notas que el estado de ánimo les cambia. He observado que cuando vienen al principio, el primer mes es una euforia, están contentos de haber llegado a España, están contentos. Después tiene un momento que tienen como un declive, como un bajón. Les da un poco... Claro, el español tampoco es fácil, tienen sobre todo problemas con los verbos. Alexander se esfuerza cada día en el aprendizaje de la lengua. Ha conseguido un permiso de trabajo de 3 meses y busca ahora ocupación para poder quedarse en la que considera su nueva tierra. Bueno, como ven, la cara, el semblante de Alexander es completamente diferente del que tenía cuando llegó hace ya 9 meses. Ahora vamos a escuchar el testimonio de alguien que quiere el anonimato, por supuesto, debido a sus circunstancias, a esa petición de asilo político, y vamos a cumplir con esos requerimientos, pero sin duda nos parecía muy interesante escuchar de su voz lo que ha sido su peregrinaje desde que dejó su país natal, Bogotá, hace ya un tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hace cuánto llegó usted de Colombia? Hace 1 año estoy acá. ¿Y llegó en calidad de qué y cuál es la razón que le hizo dejar su país y llegar al nuestro? La razón que me hizo dejar mi país fue debido al proceso falso de desmovilización de las FARC que hubo en Colombia, donde el gobierno negoció una impunidad para una guerrilla que había venido desangrando un país durante 60 años. Hubo personas que en Colombia en general que estábamos de acuerdo con la paz, pero en desacuerdo con un proceso mentiroso que solo indultaba a las FARC y aún así les daba curules directas en el Congreso, dejaba a las víctimas a un lado. Y definitivamente es como una palmada en la espalda que nos dan porque el conflicto sigue y de hecho los únicos que no pierden... ¿El conflicto sigue en Sí, el Colombia? Conflicto sigue, claro. Lo que pasa es que ahora lo disfrazan como disidencias de las FARC, pero las FARC cuando se desmovilizaron tenían que entregar cierto número de armas que no lo entregaron, no entregaron ese número de armas, y las supuestas disidencias ahora manejan esas armas y manejan las rutas del narcotráfico que eran como las más prósperas para ellos. Bueno, la situación que se plantea en alguien que sufre, no solo usted y su familia, sino compañeros, amigos, son ciudadanos de a pie. Usted no es militar, ni ellos eran militares. No, colombianos, en absoluto. Respondía a un sentir de la ciudadanía en general que estaba en contra de ese acuerdo de impunidad para firmar el tratado de paz con las FARC. De acuerdo. Es que sucede que el acuerdo empezó mal desde su inicio, porque el acuerdo de La Habana se hizo en la dictadura más antigua de Latinoamérica. Entonces desde ahí no tiene sentido alguno. Y es un acuerdo que solo benefició a la guerrilla de las FARC, a los colombianos no. Los colombianos votamos en un plebiscito que no queríamos ese acuerdo, queríamos la paz, pero una no paz a cualquier con justicia. precio, claro. Sí, no bajo el precio de perdón, indulto, no tienen que reparar las víctimas, se quedan con todo el dinero con el que habían traficado, secuestrado y demás. Sí. Entonces, hombre, pues cuando se firma una paz sin justicia, en cualquier momento se va a levantar otro ejército igual o peor, porque va a haber desigualdad. Bueno, ante esas circunstancias, parte de la población, como es su caso, se significó demasiado en esa negación o en esa contrariedad a la hora de firmar ese tratado. ¿Y qué ocurrió?
Ocurre que las banderas del no estaban en manos de Álvaro Uribe Vélez, que es otra persona que también fue presidente de Colombia, modificó la Constitución para ser reelegido. Adicional a ello, él era el abanderado del no en Colombia. Ellos negocian en Cuba, negocian todo, ellos también hacen parte de ello, y a las personas de a pie que es el caso que concretamente estábamos peleando porque ese proceso no se diera o porque se diera de una manera coherente, nos dijeron que quedábamos solos frente a varias amenazas, porque claro, siempre... Ahí vamos, a ese punto de amenazas y de no poder seguir viviendo en su país. Cuéntenos cuáles han sido las situaciones vividas para usted hacerle dejar su país y venir a España. Hubo periódicos que publicaron fotos de las personas que estábamos involucradas como en la resistencia, relacionándonos con grupos paramilitares, solo por decir que no estábamos de acuerdo con ellos. El cliché es decir que el que no le gusta la guerrilla es un fascista y por lo tanto ultraderechista y paramilitar. Entonces te ponen un estigma, empiezan a venir amenazas y es ahí cuando por nuestra integridad decidimos abandonar nuestro país. ¿Murieron compañeros suyos? Sí, han muerto varias personas. ¿Y usted temió por su vida? Hubo amenazas directas y un par de situaciones que ya marcaron la salida del país. ¿Marcaron una salida? ¿En qué circunstancias? Bueno, dejar mi empresa tal como estaba. O sea, salió de un día para otro. De un día para otro. ¿Solo? Solo. ¿Dejó a su familia allí? Sí. ¿Ha vuelto a ver a su familia? No, desde que salí de mi país no. ¿Cómo es la vida al llegar a Castilla y León? ¿Cómo fue ese proceso desde que pisa tierra española? Es un poco complejo porque cuando solicitas un asilo, no estoy criticando, sino es lo que hay. El gobierno te dice, claro, te entras en un proceso de asilo, pero las condiciones muchas veces son desfavorables porque tienes 6 meses donde no puedes trabajar. Aparte, cuando puedes trabajar, no puedes convalidar tus títulos profesionales. Entonces tienes que empezar... ¿Usted les tiene? ¿Perdona? ¿Usted les tiene? Sí, pero acá no se pueden convalidar para las personas que estamos en asilo. Es muy complicado. Adicional a ello, vas a abrir una cuenta bancaria, es súper complicado porque tienes una tarjeta roja. Hombre, bueno, a este momento pude conseguir otro trabajo ya. Esta semana empecé a trabajar, pero no es nada fácil. No es fácil, pero bueno, es lo que tienes y ya son políticas migratorias. Llegamos a un lugar que no es nuestro país, debemos acogernos a ellos. O sea que los 6 primeros meses, aunque tienen ayudas y están respaldados, pero es muy duro la llegada, imagino, al país, y con una burocracia y las cosas van más lentas de las que uno desearía. Y pasados esos 6 meses, la cuestión se va flexibilizando y uno puede ir independizándose, ¿no? Exacto. Exacto. Adicional a ello, otro punto que es un poco complejo es que tienes que esperar a que te definan si te dan o no el asilo. Si te dicen que no, puedes quedar en situación irregular. Bueno, muchísimas gracias por la valentía de haber venido a nuestro plató en directo. Sé que no es fácil y volverse a enfrentar a lo que ha sido una realidad tan dolorosa, pues tampoco lo es, así que se lo agradecemos a este colombiano que lleva ya un tiempecito en España, en Castilla y León, y nos gustaría seguir sabiendo de lo que es su vida y de la mejora que sin duda va a tener a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, eres muy amable. Bueno, tenemos a los invitados que deberían de estar, y agradezco también que estén en un día tan especial como hoy.
a Jesús Fuertes, que es secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Bienvenido, señor Fuertes. A Inés Pedrejón, de Atención a Solicitantes de Asilo de Cruz Roja en Castilla y León. Bienvenida también a la señora Pedrejón. Y a Daniel Duque, no es la primera vez que está aquí nuestro querido Daniel Duque, responsable de ACCEM en nuestra comunidad. Siempre que se le llama está ahí. Además, hoy es especialmente su testimonio de trascendencia, ¿no? Porque puede haber muchas personas que estén en esa situación delicada y muchos de ellos desesperados. No sé si eso es posible, un poco siguiendo al hilo de esa desesperanza quizás en esos primeros meses, que por otro lado se puede entender. ¿Es así, Daniel? Efectivamente, el trabajo con personas que solicitan protección internacional es un trabajo complicado. Son personas que de la noche a la mañana han cambiado su situación personal. Igual llevan una vida normalizada en países más o menos normalizados y tienen que huir porque peligra su vida. Como comentaba la persona que ha contado su testimonio, es muy complicado aterrizar en un sitio y volver a tener que rehacerte. El trabajo que hacemos nosotros, las entidades, es un trabajo transversal y que no solo es de alojamiento o de darle las ayudas más básicas, es nada más que llegan el tener un psicólogo, un abogado, un trabajador social, un insertor sociolaboral, un formador en el idioma en el caso de que las personas no vengan de un país castellano parlante, y ese proceso es complicado. La persona se tiene que rehacer para volver a empezar. Nuestro trabajo es apoyar en eso y coordinarnos. Hay cosas que son muy complicadas. He comentado el tema de los títulos. Efectivamente, hay veces que no se puede pedir a su país porque su país él ha huido y no se sabe dónde está, y no es bueno que se sepa dónde esté. Es muy complicado el tema de homologar títulos y algunas cosas más, pero bueno, nuestra labor consiste en, a través del Sistema Nacional de Asilo y del Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de asignar la protección internacional a estas personas, el hacer que estas personas se integren de alguna manera a nivel social y a nivel laboral en nuestro país. Bueno, Cruz Roja también es otra de las entidades importantes en España y en nuestra comunidad. ¿Cuántas plazas? ¿Tenéis más o menos plazas parecidas? En los últimos 2 años habéis atendido a un número parecido de refugiados, Daniel, Inés, en torno a los 900. En el caso de ACCEM andamos en 850 personas atendidas en el 2017 y lo que llevamos del 18. A esto habría que sumar las personas que, bueno, pues que ya estaban aquí, y plazas andamos en torno a las 280 plazas para la primera fase de acogida. Esos 6 meses a los que mencionábamos. Cruz Roja. En nuestro caso similar, un poquito menos de plazas, 250, y se han atendido desde el inicio del programa en el 2016, junio de 2016, unas 890 personas. Bueno, es que son tantas cuestiones a las que hay que atender y de forma prioritaria cuando llega un refugiado, alguien que pide asilo político, porque se está jugando literalmente la vida. Inés. Sí, por supuesto. Como dice Daniel, el tema de la atención integral e individualizada. Cruz Roja ya tiene experiencia en atender a colectivos vulnerables porque es nuestro mandato, respondiendo a nuestro principio de humanidad, ¿no? Efectivamente. Y sí que es verdad que el perfil de estos migrantes forzosos traen una mochila invisible, aparte de las propias necesidades que pudiera necesitar un inmigrante, una persona que llega a España, es una mochila que hay que ir abriendo y trabajando con ellos, ¿no? Es multidisciplinar, como contaba también Daniel. Sí. Y tiene que ser continua y adaptada a la necesidad, ¿no? Hay diferentes perfiles según el origen y según la composición de la unidad familiar. En nuestro caso no hemos atendido de momento a menores no acompañados, pero no tiene nada que ver el perfil de una familia numerosa que proviene de un campo de refugiados de Grecia y es originaria de Siria, que una familia que viene de Venezuela, de Colombia. O de algunos de los miembros del Aquarius, que ahora hablaremos de ello. Y las autoridades, señor Fuertes, tanto los gobiernos de la nación como los gobiernos de las distintas comunidades, en este caso de la nuestra, ¿cómo ampara? Hay un papel fundamental que tiene el Estado, que es precisamente el reconocimiento de ese estatus. Se lo tiene que dar precisamente el Ministerio del Interior, que tiene que analizar las circunstancias y es el que tiene que determinar qué estatus va a adquirir esa persona. Pero cuando esa persona llega a una comunidad autónoma, lógicamente hay que poner a su servicio un montón de recursos de carácter público. Una cosa es el programa de acogida que llevan las entidades directamente con el Ministerio, pero lógicamente cuando una persona llega empieza a necesitar, lo primero, servicios sanitarios.
Entonces hay que facilitar esos servicios sanitarios que son de carácter público y hay que facilitar ese acceso en condiciones normales y como cualquier otro español a esos servicios. Si vienen familias, desde el primer momento hay que empezar a trabajar lo que tiene que ver con la integración de los niños y por eso la coordinación en materia educativa, que es competencia de la comunidad autónoma, pues también hace falta que eso esté bien coordinado para que ese niño en el colegio al que vaya, primero garantizar la matrícula, pero luego también garantizar los apoyos que pudiera necesitar en ese centro. Pero luego también las personas pueden necesitar de los servicios sociales, especialmente cuando termina el programa, ese programa de acogida, que es esa primera fase de la que han hablado, pero claro, estas personas también necesitan servicios sociales, pueden necesitar ayudas de carácter económico, pueden ser preceptores de renta garantizada, pueden necesitar hay personas con discapacidad, es decir, que se pone en marcha también toda una serie de recursos. El empleo, pues también es importante que las políticas de empleo contemplen las necesidades de estas personas. Con lo cual, desde que esas personas llegan a la comunidad, se empieza a trabajar con una serie de recursos de carácter público que depende de las comunidades autónomas y que son necesarios para que esa integración al final sea una realidad. Claro. Hablábamos del Aquarius, pero bueno, este fin de semana, y lo comentamos hace unos minutos antes de entrar en el programa, que ¿cuántos, Daniel, eran? 2000 y pico refugiados los que han llegado a Andalucía, ¿no? Bueno, no son refugiados, bueno, no son en refugiados, principio, pero sí que hay algunos de los que entran, sí, bueno, eso también es llamativo, que no tienen recursos suficientes para entrar por un aeropuerto y tienen que entrar por costa jugándose la vida cuando tienen y piden asilo y se les concede en ocasiones, es decir, tienen un derecho de pedir asilo y a veces se tienen que jugar la vida para ejercer ese derecho que les corresponde. Bueno, pero hablábamos efectivamente de los que llegan, estamos viendo imágenes de ese barco que ya ha salido rumbo, ¿no?, de nuevo para seguir ayudando en las aguas, pero bueno, son casi 600 personas, no, 629 personas, 630 personas, y algunos de ellos van a poder, señor Fuertes, Inés, Daniel, llegar hasta Castilla y León. ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, se está poniendo en marcha el engranaje. Sí, desde luego el ofrecimiento y las posibilidades están ahí. De hecho, hace unos días reunimos esa mesa de seguimiento de la situación de los refugiados y ahí se hizo una valoración de qué disponibilidad tenía, qué recursos. O sea, se han ofertado plazas, Sí, ¿no? sí, efectivamente. El programa que llevan ya las entidades que tienen con el Ministerio, que es un programa permanente, ¿no?, y que se acogen a ese programa, pues la gente que llega por diversas vías, pues ya hay una serie de plazas que tienen las entidades, que están a disposición del Gobierno, que conoce y que utilizará aquellas que entienda que es conveniente. O sea, ustedes se han juntado previamente, sí. Bueno, ustedes lo digo, tanto la Consejería, la Junta, como Cruz Roja, como ACCEN, para intentar ver el ofrecimiento que puede haber, ¿no?, esas plazas posibles para los inmigrantes. Nos hemos reunido porque tenemos una mesa ya desde hace unos años, para que hay una mesa en la que están las entidades, está la Administración con sus diferentes departamentos, está la FREN, y nos reunimos periódicamente para analizar también las necesidades de coordinación. Entonces ahí se analizó cómo estaba la situación, la FREN estaba haciendo también sus propios ofrecimientos a través de su propia red, de los municipios. Sí. Y después la comunidad autónoma, como tal comunidad, pues ha ofrecido también 10 plazas de acogida para los menores no acompañados, que sus necesidades son muy diferentes, que su ruta es muy diferente, que sus características de atención son muy diferentes y que no van por la vía de la atención de las entidades, sino que las comunidades autónomas, cuando acogemos a un muchacho de estos, le tutelamos. Claro, hay una tutela por parte de los gobiernos de estos que es menores. Otra situación diferente. Entonces, nuestra comunidad ha ofrecido 10 plazas. Nuestra comunidad ya tradicionalmente, cuando ha habido crisis, hace años, con los famosos cayucos que venían de Senegal, o cuando ha habido crisis con chavales que venían desde Marruecos, nuestra comunidad siempre ha tenido programas de colaboración o con Canarias, bueno, siempre hemos tenido abierta esa posibilidad. Y esta vez en concreto hemos ofertado 10 plazas porque parece ser que en estos barcos venía un número significativo de menores no acompañados. Entonces, si el Ministerio entiende que nuestro ofrecimiento es adecuado y que resuelve esos problemas, pues serán ellos los que decidan que puedan venir, los que ellos decidan que puedan venir nuestra comunidad. Entonces la comunidad ya les atendería dentro de los recursos que tenemos y les daríamos todo el tipo de atención que un menor pues requiere. Y el resto, que ya son plazas ordinarias, que no tienen esa peculiaridad, Daniel, Inés, pues ahí están, ¿no? Esas 50 plazas.
Claro, que hay para cubrir. Como funciona el Sistema Nacional de Asilo, como decíamos antes, la competencia al ser estatal, las entidades semanalmente mandamos un perfil de las plazas que tenemos vacías. Claro. Entonces el Ministerio, como es quien va a decidir si se le va a conceder algún tipo de protección, el Ministerio, viendo el perfil de estas personas, que es lo que se está analizando ahora, por ejemplo, si tienen alguna discapacidad, y tenemos plazas con discapacidad, si tienen una unidad familiar de 3, 5, 2 miembros que sean, ellos tienen semanalmente los datos del perfil de las plazas. Entonces, como son ellos los que deciden si vienen a Castilla y León, claro, o a otra comunidad autónoma, van filtrando dependiendo de la tipología de la realidad de las cada plazas. inmigrante. Bueno, es un problema, desde luego, de difícil solución. Ojalá lo pudiéramos solventar. Nosotros hoy lo que estamos intentando es explicar de qué manera se les atiende, cómo transcurren esos primeros meses, que son los más difíciles, aunque luego siempre existe un seguimiento, ¿no? Sí. Hasta que la persona queda totalmente dentro del contexto en el que está, ¿no? Trabajando y haciendo una vida más o menos normalizada. Pues agradecemos muchísimo a ACCEM, como siempre, a Cruz Roja también, Inés Perejón, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por aclararnos un día tan especial. Sí, Daniel. Sí que queríamos lanzar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que los que han venido, pues es un número importante de gente, son personas, pero es un número, bueno, son 600 personas. Que no hay problema para atender a 600 personas, efectivamente. Al final lo importante son las personas. Es muy importante lanzar un mensaje de tranquilidad, porque a veces la sociedad se polariza y no es necesario. No son personas que vengan a vivir de ayudas eternamente, ni que porque son personas que vienen aquí primero porque tienen un derecho, y nuestra obligación es cumplir con ese derecho. Debemos estar tranquilos, no se va a romper nuestro estado de bienestar, y tenemos los recursos suficientes para atender a muchas personas. O sea, al Aquarius y a los mini Aquarius, y no minis, ¿no?, que están llegando diariamente. Hablábamos de este fin de semana, Daniel. Efectivamente. Ahí están. Por eso la sociedad tiene que estar tranquila, porque, bueno, tenemos los recursos suficientes. Pero aún así acogemos un porcentaje muy inferior al que nos tocaría, ¿no? A nivel europeo, no nosotros, en general, Europa. Por eso digo que es un problema de muchas aristas, pero bueno, que no llegamos ni a ese porcentaje, Daniel. Efectivamente. De los reubicados y reasentados, cierto es que no estamos cumpliendo con los compromisos, y hoy que se conmemora el día que se conmemora, lo vamos a pedir. Pero también es cierto que llevamos 2 años duplicando el número de solicitudes en España. El año pasado han pedido asilo 30.000 personas en España, que es el doble, más de 30.000, el doble de las del año anterior. Y se están integrando en nuestras sociedades sin ningún tipo de problema. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a los tres, muy amables. Vamos a hacer una pausa y estamos de inmediato, porque hay muchos otros contenidos que vamos a entrar a continuación.